Cordial saludo, apreciados estudiantes del curso Álgebra Lineal de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Mi nombre es Cristian Camilo Castellanco Gómez y en esta oportunidad vamos a hablar sobre algunas operaciones con vectores en R3, el espacio de tres dimensiones. Entonces, estudiantes, nuestros objetivos son los siguientes: exponer las operaciones vectoriales, escalar por un vector, suma y resta de vectores, producto cruz y producto punto. Mostrar mediante ejemplos cómo se debe desarrollar un ejercicio en el que se deban realizar operaciones con vectores. Empecemos con el vector, con el concepto de vector. Entonces, un vector renglón de n componentes se define de la siguiente manera. Un vector de n componentes se define como un conjunto ordenado de n números escritos de la siguiente manera. x1, x2, x3, x4 hasta xn. Un vector puede ser de n componentes como mostramos los ejemplos. Por ejemplo, un vector nr2, el espacio de dos dimensiones, debe tener dos componentes. El 2 es su primera componente y el menos 3 es su tercera componente. Igual en R3, el espacio de tres dimensiones, pues su vector, un vector en R3, tiene tres componentes. 3, menos 4, 2. En R4 también podemos tener vectores, entonces pues tenemos nuestra primera componente 36, segunda menos 1, tercera 7 y cuarta componente menos 2. Vamos ahora a iniciar con un vector por un escalar. ¿Qué se debe hacer cuando nos piden multiplicar o un escalar por un vector? Un escalar K. ¿Qué es un escalar? Un escalar es un número cualquiera. Entonces lo que debemos hacer, y la definición dice que debemos multiplicar el escalar por cada una de las componentes, el k por x1, por x2, por x3 hasta xn, como mostramos acá. El escalar multiplica cada una de las componentes. Acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo, que es 3 por este vector. Entonces 3 por 4, 3 por 9 y 3 por menos 2. 3 por 4, 3 por 9 y 3 por menos 2. El producto de un escalar por un vector me da un vector. Por ejemplo acá, 3 por 4, 12, 3 por 4, 12, 3 por 9, 27, 9 por 3, 27 y 3 por menos 2 me da menos 6. ¿Listo? Acá tenemos otro ejemplo que es importante. Entendamos que un escalar pues, puede ser negativo y puede ser pues, positivo. Aquí aprovecho para decirles que en esta materia, álgebra lineal, es muy importante que ustedes tengan claro que deben ser muy buenos en las operaciones con enteros, ¿sí? Por ejemplo, cuando es con negativos y con positivos, ¿de acuerdo? Y muy importante que tengan mucho cuidado con los negativos porque regularmente se cometen muchos errores por parte de los estudiantes cuando están resolviendo los ejercicios y olvidan algunos negativos, ¿sí? Entonces acá como quedaría menos 7 por 0, menos 7 por 2, menos 7 por menos 3, menos 7 por 0, menos 7 por 2 y menos 7 por menos 3. Entonces, eso nos da, hacemos estas operaciones, cada una de estas tres operaciones, y obtenemos un nuevo vector. Veamos a ver ahora la suma y la resta de vectores. También es muy sencilla porque la suma y la resta de vectores es componente a componente. ¿Qué quiere decir eso? Que primera componente más primera componente, segunda componente más segunda componente, tercera componente por tercera componente y así sucesivamente, como podemos ver. Si ustedes se dan cuenta en este video estoy utilizando un código de colores. El primer vector de color rojo y el segundo vector de color verde. Por ejemplo, veamos cómo nos quedaría nuestra nueva componente de nuestro vector suma a nuestro vector resta, entendiendo que la suma y resta de vectores nos produce un nuevo vector. Entonces, miren, la primera componente del vector rojo más la primera componente del vector verde, la segunda componente del vector rojo más la segunda componente del vector verde, y así sucesivamente. Para la resta es lo mismo, simplemente vamos a cambiar primera componente de rojo menos primera componente verde, segunda componente de rojo menos segunda componente verde. Importante que recordemos, la resta de vectores no es conmutativa, no es lo mismo el vector rojo menos el vector verde que el vector verde menos el vector rojo. En eso deben tener cuidado, ¿de acuerdo? Vamos ahora a seguir con un ejemplo. Entonces, veamos el ejemplo. ¿Listo?
Entonces el ejemplo que... Este es el ejemplo. Tenemos dos vectores, ¿de acuerdo? Y en estos dos vectores lo que nosotros tenemos que hacer es lo siguiente. Los tenemos que sumar. ¿Cómo lo haríamos en ese caso? Entonces lo que tenemos que hacer es componente a componente. La primera componente es 3 más la segunda componente que es menos 2. La segunda componente es menos 1 más la segunda componente que es 7. Y la tercera componente es 0 por la tercera componente 9 más la segunda componente 9. Y simplemente lo que tenemos que hacer es hacer las operaciones. ¿Cómo quedarían en ese caso? Entonces, nos queda 1,6,9. Veamos otro ejemplo. Por eso se les decía que es importante, estudiantes, que ustedes tengan muy claras las operaciones. Ahora la siguiente recomendación es que los números fraccionarios, que los fraccionarios los tengan muy, muy, muy claros. ¿Por qué muy, muy, muy claros? ¿Por qué muy claros? Porque regularmente en estas materias los van a tener que hacer regularmente. Entonces, ¿qué hacemos acá? Primera componente menos primera componente. Entonces, 4 menos 3. Segunda componente, que es un medio, menos segunda componente, que es menos 1. Importante acá que van a llegar cosas de este estilo. Tienen que, siguiente recomendación, además de estar muy bien en operaciones con enteros, y operaciones con racionales fraccionarios es la ley de los signos. También la van a utilizar seguido y es un error que se comete frecuentemente. Después vamos a operar componente a componente. La tercera componente menos la tercera componente. Entonces realizamos esas operaciones y llegamos a esa conclusión. Así pues, estudiante, tenemos la suma y resta de vectores. Ahora vamos a ver el producto escalar o producto punto. ¿Sí? El producto escalar o producto punto, a diferencia de los otros, me da un escalar, o sea, me da un número. Si yo hago el producto punto de dos vectores, me va a dar un número, no un vector. Eso es importante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Entonces, ¿cómo queda? La idea del producto escalar es que es componente a componente, o sea, la primera componente la multiplico por la segunda, por la primera componente y las voy sumando. Entonces queda primera componente por primera componente más segunda componente más tercera componente así sucesivamente. ¿Cómo podemos ver acá? Primera componente por segunda componente, segunda componente por segunda componente, pero miren que acá no lo separamos con comas, sino por sumas. Vemos un ejemplo donde podemos apreciar mejor esto. Entonces veamos acá. La primera componente es 3 por la segunda componente menos 2. Pero lo que hacemos acá es sumar. ¿Sí? Entonces la segunda componente del vector rojo por la segunda componente del vector verde. Entonces, segunda componente por segunda componente, pero vamos sumando. Miren acá, esta suma es lo trascendental en este producto. Y acá igualmente. Entonces, tercera componente por tercera componente, pero lo que se debe hacer es sumarlo. Si hacemos todas esas operaciones, nos da menos 13. ¿De acuerdo? Nos da un escalar. Vamos ahora con el producto vectorial o producto cruz. En este, pues lo vamos a definir en R3. ¿Qué debemos hacer? Lo primer paso, bueno, antes de iniciar, ¿qué es lo que pasa con el producto vectorial? Que el producto vectorial o producto cruz me da un vector. El resultado es un vector. Entonces, ¿qué debemos hacer? Lo primero es que vamos a hacer este arreglo matricial. Vamos a poner en una matriz el primer vector y en el segundo y en el primer vector y en la parte de abajo vamos a poner el segundo vector. Entonces, ¿qué hacemos después de que tenemos esto? Nosotros tenemos que, a partir de esta matriz, generar tres submatrices que me van a ayudar para decirme cuáles van a ser las componentes de mi vector. Entonces, ¿cómo encontramos la primera submatriz? Entonces tapamos la primera componente y tomamos lo que queda. Creamos una submatriz con la subcolumna que queda. Vamos a hacerlo despacio. Miren esta matriz. Si ustedes tienen un esfero o pues no tienen algo a la mano, tapen con la mano.
tapen con la mano solo esta columna. Y van a ver que cuando ustedes tapan va a quedar x2, x3, y2, y3. Eso va a ser mi primera submatriz. Después, ¿qué hacemos? Colocamos aquí un menos. Es muy importante que coloquemos este menos. Entonces, colocamos coma, menos, y aquí, si ustedes pueden, tapan la columna de la mitad y extraen la matriz que queda, que es x1 sobre y1 y x3 sobre y3. Eso me da la siguiente matriz. Después, ¿qué colocamos? Colocamos coma, tapamos la última componente y extraemos esta matriz. X1 sobre Y3, mírenlo, X1 sobre Y3 y X2 sobre Y2. ¿Sí? Les recomendaría que si se van confundiendo, lo pausen y vean según el código de colores qué es lo que está pasando. El código de colores pues les puede ayudar, ¿de acuerdo? Entonces vamos a... ¿Y después qué hacemos? Tenemos que hacer un producto, se llama producto cruz porque aquí operamos en cruz. Entonces ponemos x2 por y3 va a ser mi primer elemento acá. x2 por y3 lo ponemos de primeras. Y siempre colocamos este menos. Entonces x2 por y3 de primeras. Menos x3 por y2 y lo colocamos aquí de segunda. Coma. Colocamos este menos. Este menos nos lo llevamos, es muy importante este menos. Y multiplicamos en cruz. Entonces, x1 por y3 va aquí de primeras, menos, muy importante el menos, x3 por y1. Y lo colocamos aquí de segundas. Me queda x3 por y1, me queda acá. Después, ¿qué colocamos? x1, colocamos pues la coma y multiplicamos en cruz. ¿Cómo es en cruz? x1 por y2 va de primeras, x1 por y2 va de primeras y x2 por y1 va de segundas. Y acá ya entramos en el plano de la aritmética. Lo que tenemos que hacer simplemente es multiplicar estos elementos. Veámoslo con un ejemplo que se ve mejor. Entonces tenemos estos dos vectores. Vemos aquí que tenemos un fraccionario y acá un negativo. Eso quiere decir que tenemos que tener mucho cuidado cuando hagamos las cuentas. Entonces, ya como se les había dicho, ustedes qué deben hacer, ponen el primer vector en la parte de arriba y ponen el primer vector, las entradas del segundo vector aquí abajo. Entonces empezamos, tapamos esto, olvídense esta primera columna y nos queda 3 0 menos 2 4, como lo ven acá, 3 0 menos 2 4. Después colocamos aquí una coma, colocamos un menos, este menos no se les puede olvidar, y tapamos la segunda columna. Tápenla con un esfero, un lápiz, con la mano, ponen el dedo sobre esta columna y se dan cuenta que les va a quedar la matriz 1, 0 y menos 2, y menos 2 y un medio. Entonces queda la columna 1 sobre un medio, acá está, y menos 2 sobre 0. Y esta es mi submatriz. Pues colocamos coma y vamos a hacer el producto de esto. Tapamos ahora. Ustedes lo que deben hacer es tapen esta última columna y van a llevarse esta matriz que queda acá. Entonces queda 1 sobre un medio y 3 sobre 4. Y venlo acá, 1 sobre un medio y 3 sobre 4. Y después vamos a la parte donde multiplicamos en cruz. ¿Cómo multiplicamos en cruz? Entonces nos queda 3 por 0, 3 por 0, menos, siempre recuerden que acá es con menos, este menos que tenemos acá, este menos es de la fórmula, no lo podemos olvidar, entonces queda 3, 0, menos 2 por 4. Importante aquí los signos que sepamos operar. ¿Qué pasa cuando hay menos algo? ¿Listo? Después, ¿qué ponemos? La operación que está en la mitad, pero este menos lo debemos conservar. ¿Ver este menos? Lo conservamos. Entonces, producto cruz. Entonces, 1 por 0 acá y menos 2 por un medio acá. ¿Listo? Ponemos coma y hacemos el producto cruz de la tercera matriz. Entonces, 1 por 4 lo vamos a poner acá. 1 por 4 y 3 por un medio. 3 por un medio. Ahí quedó. Entonces, ¿qué es importante que hagamos acá? Aquí ya entramos al plano de la aritmética. Ustedes ya pueden hacer todas estas operaciones con las leyes de la aritmética. Entonces, nuestra primera componente es 3 por 0, 0, menos 2 por 4 me da menos 8. Con este menos me da 8.
Después, todo este pedazo de acá, toda esta parte de acá, segunda componente es igual a -1. Y si hacemos estas operaciones, voy a encontrar 5 medios. ¿De acuerdo? 5 medios. Entonces, ya que hemos explicado el producto, los productos y las operaciones que queremos explicar, vamos a ver un ejemplo. Este es un ejemplo, un ejercicio que bien les podría a ustedes, deberían responder en la primera unidad del curso de álgebra lineal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nos dan dos vectores, ¿listo? Con sus componentes i, j y k. Entonces nos viene a encontrar todo esto. Nos viene a encontrar 5 por esta operación, b menos u, producto punto, esto es producto punto, u por producto cruz 2b. Entonces hay varias formas de hacerlo, pero recordemos siempre que pues cuando estábamos niños nos pedían o nos indicaban que siempre debemos hacer lo de los paréntesis primero. Primero siempre operamos lo de los paréntesis y después sí vamos haciendo las operaciones más grandes. ¿Yo qué hago acá? Lo único que he hecho es reemplazar el vector b, mírenlo acá, este vector b simplemente lo puse el vector b y el vector u acá. Entonces ya saben, el vector u está en rojo y el vector b está en verde. Y empezamos a hacer las operaciones. Cuando uno tiene más práctica y pues tiene cierto tiempo haciendo operaciones, pues prácticamente uno hace varias operaciones al tiempo. Pero aquí voy a intentar hacerlas muy despacio. ¿Cómo las voy a hacer muy despacio? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a restar, lo primero que voy a hacer es voy a restar estos dos. El vector b menos el vector u. ¿Cómo hago? Ya sabemos que la resta es componente a componente. Entonces 4 menos 2, 0 menos menos 3 y 1 menos 4. Eso es lo que estoy haciendo acá. Recuerden, estudiantes, que cuando ustedes están desarrollando un ejercicio como este, tienen que bajar el renglón. Bajan un renglón cada vez que hacen un cambio para que su tutor, su profesor, sepa lo que están haciendo. Por ejemplo, aquí yo bajo un renglón y el único cambio que hago es esta resta de componentes para saber qué estoy haciendo. Bajo el siguiente renglón y hago estas operaciones. Será 4 menos 2, 0 menos menos 3, acá está 0 menos menos 3 y 1 menos 4. Si yo hago 4 menos 2 me da 2, 3 menos menos 3 me da 3 y 1 menos 4 me da menos 3. ¿Sí? Y todo sigue igual. Vamos a bajar un renglón y lo que voy a hacer es, en este renglón que acabo de bajar, lo que voy a hacer es multiplicar multiplicar los escalares por los vectores. Entonces acá tenemos un 5 por un vector. Entonces 5 por 2, 5 por 3 y 5 por menos 3. ¿Cómo muestro acá? 5 por 2, 5 por 3 y 5 por menos 3. Acá tenemos una situación similar porque tenemos un escalar 2 multiplicando un vector. Entonces es 2 por 4, 2 por 0 y 2 por 1. 2 por 4, 2 por 0 y 2 por 1. ¿Qué hacemos ahí? Simplemente bajo un renglón y hago las operaciones. 5 por 2, 10, 5 por 3, 15 y 5 por menos 3, menos 15. Acá lo mismo. 2 por 4, 8, 2 por 0, 0, 2 por 1, 2. ¿Listo? Entonces, ¿qué ya hemos hecho? Ya hemos hecho más pequeño el ejercicio. Ahora lo que nos sigue es, vamos a hacer este producto cruz. Sí, este producto cruz. Para eso voy a valerme de una diapositiva nueva. ¿Qué he hecho acá? El único cambio que he hecho es llevarme este ejercicio a una diapositiva nueva. Este último renglón ahora va a ser parte de mi primer renglón. Y aquí está. Vamos a hacer el producto cruz de estos dos vectores. Entonces ya saben, la dinámica es la siguiente. Ustedes deben hacer el arreglo matricial. Ponen el primer vector acá y ponen el segundo vector acá. ¿Sí? El vector de abajo. Aquí ya no utilizo colores, pues ya no es necesario porque digamos que ya el vector B, el que es verde, ya ha desaparecido, se ha mezclado y el vector rojo pues ya no es necesario. Entonces hacemos el producto cruz, hacemos la matriz y vamos a encontrar nuestras submatrices. ¿Cómo las encontramos? La primera submatriz, esta submatriz, yo la consigo tapando la primera componente de acá. Entonces yo pongo acá, si tienen un esfero, un lápiz o su dedo, tapen esta componente y se darán cuenta que esta submatriz es menos 3 sobre 0 y 4 sobre 2. Aquí está. Colocamos la coma,
colocamos este importantísimo menos que no nos puede faltar y tapamos la columna de la mitad y nos llevamos 2 sobre 8, 2 sobre 8 y 4 sobre 2. Ponemos coma y ahora lo que vamos a tapar es o ocultar es la tercera componente. Si ustedes colocan su dedo acá, van a ver que esta matriz es 2 sobre 8, acá está, y menos 3 sobre 0. Y acá tenemos nuestro arreglo. Y ahora sí podemos empezar con nuestro producto cruz. ¿Por qué es cruz? Porque es menos 3 por 2 y 4 por 2. Ahí está la cruz. Menos 3 por 2 y 4 por 0. ¿Listo? Al hacer las multiplicaciones, menos 3 por 2 me queda acá, 4 por 0 me queda acá, y siempre esto tiene que estar conectado por un negativo. Igual acá, este menos es muy importante que no se le olviden. A veces, regularmente se encuentra que los estudiantes olvidan este menos de acá, que va en la segunda componente, lo olvidan. Entonces, la invitación es que tengan mucho cuidado con los menos y además que cuando terminen un ejercicio, lo comprueben, o sea, vuelven a revisar las cuentas una por una porque a veces ya verán en ejercicios pues más avanzados que como son tantas cuentas donde ustedes hayan olvidado un menos, donde hayan hecho una cuenta con los fraccionarios mal, de ahí para abajo todo está mal. Entonces siempre que puedan vayan revisando sus ejercicios. Entonces queda 2 por 2, 4 y acá 4 por 8. Aquí queda coma. Entonces 2 por 0, mírenlo acá. Y menos 3 por 8 queda acá. Si hacemos esas operaciones vamos a encontrar que este vector es la solución de todo esto. Menos 6,28,24. Ya por fin hemos hecho este paréntesis cuadrado. Este paréntesis cuadrado, su solución es menos 6,28,24. Ahora que nos falta el producto punto, para eso me voy a valer pues de otra diapositiva. ¿Qué he hecho en esta diapositiva? Me robo esto, me llevo esto, tomo esto y lo pongo en una nueva diapositiva que está acá. ¿Sí la ven? Listo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El producto punto, recuerden estudiantes, que es componente a componente, o sea, primera componente por primera componente, segunda componente por segunda componente y tercera componente por tercera componente. Solo que aquí va a ir sumado. Entonces, queda 10 por menos 6 multiplicado más 15 por 28 más menos 15 por 24. Y cuando es producto punto, el resultado les da un número. Aquí, conciencialmente, toda esta operación me da el resultado de cero. Entonces, ese es más o menos un ejemplo de un ejercicio que ustedes deberían hacer. Ya saben, tengan cuidado con las cuentas, con los negativos, deben estar muy bien con números enteros, números fraccionarios, y con eso ya les es más fácil desarrollar los ejercicios. En este momento les muestro la bibliografía y pues estudiantes, muchas gracias por su atención.